Buenos días a todos, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos al capítulo 12 de Hebreos, está muy chévere, espero que hayan recibido sus notas, les mandé por correo electrónico las notas, también están en la página web. Entonces vamos a orar por esta clase y continuamos. Padre, gracias Señor por este día, por esta clase, por el capítulo 12 de Hebreos, Señor. Yo pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra pura y clara. Te pido, Señor, que seas tú enseñándonos de acuerdo para vivir y ser entendidos en los tiempos. En el nombre de Cristo Jesús, bendice al pastor Juan Marcos y a su familia, Señor, y todo lo que tú has puesto alrededor de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Juan Marcos, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Pastora Inés. Bienvenidos todos a Comprensión de los Tiempos Hebreos explicado. Vamos para el capítulo 12. Para retomar el tema, vamos a ver en capítulo 11, versículo 39 y 40, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Recordamos el capítulo 11, que fue héroes de la fe. Entonces dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. ¡Cuán importantes somos nosotros! ¡Qué privilegio vivir en el Nuevo Testamento, vivir en este siglo XXI! Dice, sin nosotros. Esto sucedió para que ellos no llegaron a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Entonces, el mensaje de Hebreos que tenemos lo mejor. Nota, ellos no recibieron lo prometido, sino que lo miraban de lejos. Esa es una buena definición. Ellos no recibieron lo prometido, sino que lo miraban de lejos. Esta es una definición de la fe, por favor. Y entonces vamos a Hebreos capítulo 12, poniendo un título para este capítulo, puestos los ojos en Jesucristo. Tenemos un bosquejo, la carrera del cristiano, versículos 1 y 2, el motivo de la disciplina, versículos 1 a 3, la respuesta del disciplinado, versículos 12 a 17, la relación de gracia, versículos 18 a 24, el respeto por la palabra, versículos 25 a 29. Esto es compilado del libro Después del Sacrificio por Hendrickson. Hebreos capítulo 12. La esperanza para el futuro produce perseverancia en el presente. Después de ver semejantes ejemplos de fe en las personas del Antiguo Testamento, quienes tenían tanto anhelo por lo celestial, quienes no recibieron lo prometido, sin embargo, no se volvieron para atrás. ¿Cuál es el punto? Nosotros tenemos que animarnos. El libro de Hebreos nos anima. Toda la palabra nos anima y el libro de Hebreos nos anima en una manera tan especial porque nos hace recordar de dónde salimos nosotros. Pues haciendo un paréntesis, nosotros, las personas mayores en la iglesia, quienes hemos conocido a Jesús desde tiempo atrás, nosotros tenemos testimonio, tenemos palabra profética para las generaciones. Las generaciones emergentes nos necesitan y nosotros necesitamos a estas generaciones. Nos amamos
entre las generaciones. El plan de Dios es de edificar las generaciones, y estamos apreciando en la Biblia que tenemos esas generaciones del Antiguo Testamento y cómo nos animan. Nosotros pues tenemos que animarnos, pues tú verás cómo lo haces, pero pellízcate, anímate, porque tenemos toda esta historia. Yo me acuerdo cuando llegué a los pies del Señor, yo pensé que nosotros éramos los primeros para hablar en lenguas. Porque realmente pues yo no conocía gente, digamos, en el mundo quienes hablaban en lenguas, y los cristianos que yo conocía hasta ese momento realmente no hablan en lenguas, y nosotros hablando en lenguas y pensamos, no, mejor dicho, somos los primeros, somos los únicos. Y después uno averigua y no, mejor dicho, desde el día de Pentecostés, gente ha hablado en lenguas. O sea, hay un testimonio ahí atrás. No somos los primeros. Hay dos pastores muy apreciados en esta ciudad de Bogotá, y ellos hablan mucho de las generaciones anteriores, los primeros cristianos en este país. Hablan de los misioneros, hablan de los primeros convertidos y cuentan esas historias. Esto es muy importante, que nosotros estemos en este plan. Vemos en la Biblia que nosotros no descartamos el Antiguo Testamento. Are you kidding? Nosotros necesitamos el Antiguo Testamento. Nosotros no descartamos el testimonio de los quienes vinieron antes que nosotros. Lo que estoy tratando de decir es que cada vez que tú vas a la iglesia y ves a algún hermano fundador de esa iglesia, o bueno, si tú fundaste esa iglesia, muy bien, pero si otra gente fundó esa iglesia, comenzó esa iglesia, yo creo que tú tienes que abrazarle y agradecerle 1000 veces, porque tú estás gozando de un mover de Dios en este momento, en parte a través de lo que Dios está haciendo a través de tu congregación local, que me imagino en mucho contexto sí se reúne. Y entonces, pues hay un lugar y hay un pasado, hay una tradición a lo que se ha hecho antes. Y entonces, pues uno está súper agradecido con eso. Mi pastor en California, Don Pickerel, él contó que cuando él tenía 6 años y vivía en su pueblo en Kansas, que hubo un mover de Dios. Es que en esa época muchas cosas estaban sucediendo en los Estados Unidos, y fuerte derramamiento del Espíritu Santo y en su pueblo. Y él dice que ellos se reunían en las casas, y él como un niño ahí se acuerda de ir de casa a casa en el barrio. Esto se hacía normalmente porque en esa época había mucho más comunidad en la sociedad americana. Pero en una época él se acuerda que se iban a diferentes casas para hacer reuniones de oración, porque los vecinos habían recibido al Señor y habían sido bautizados con el Espíritu Santo, y estaban ahí pues felices y querían tener la reunión esta noche en mi casa. No, en mi casa. Ok, bueno, entonces tu casa hoy, mañana en mi casa, iban casa en casa, cada noche, a orar y alabar a Dios y hablar en lenguas y todo lo que tú sabes que ocurre en un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces Don Pickerel cuenta que eso fue su recuerdo de infancia. Qué cosa tan especial. Y dice, bueno, que con el pasar del tiempo decidieron edificar una iglesia, construir una iglesia. Y cuando tú paseas por los Estados Unidos, tú ves iglesias así, iglesiasitas ahí en el campo, en los pueblitos,
como sencillitos, funcionales, rústicos, pero ahí se reunía gente porque hubo un avivamiento. Hablando de Tierra Santa, yo no voy a Israel a pisar Tierra Santa, yo voy a Kansas, en los Estados Unidos, a pisar Tierra Santa, porque ahí es donde se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne. Y bueno, que Don dice que cuando construyeron la iglesia, se acabó el avivamiento. Y él dice que toda su vida él está queriendo volver a ese derramar del Espíritu Santo en su infancia. Bueno, menciono esto a decir que hay perspectiva aquí. Yo sé que ahorita se habla mucho de congregarse, no nos vamos a congregar, sí, que nos vamos a ver por video y que importa tener una sede, que importa tener un lugar, sí. Entonces, pues menciono eso porque hay muchas perspectivas sobre este tema y realmente para tocar el tema bien hay que ver la historia. Relacionando esto con Hebreos explicado, es que el autor de Hebreos está ligando los del Nuevo Testamento con los del Antiguo Testamento. Y pues esa frase tan especial dice, ellos no llegaron a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Yo creo que cada generación tiene que tener algo mejor, en el sentido de que vamos a hacer más para Dios. Nuestros papás hicieron para Dios, los de una época hicieron para Dios. Ay, que el Señor nos ayude, por favor, a hacer algo mejor en cuanto a alcanzar gente para Jesucristo. Entonces, Hebreos capítulo 12, la esperanza para el futuro, produce perseverancia en el presente. El autor de Hebreos está muy preocupado por la iglesia, muy preocupado por la situación en la iglesia, porque a la gente le está faltando, a esta generación le está faltando perseverancia. En cualquier momento dejan la fe. Eso sí fue preocupación del autor de Hebreos, que en cualquier momento, pues, esta gente ya no está. Van a volver a su judaísmo, ¿sí? Van a volver al mundo. Él está muy preocupado. Un comentario que hace David Pawson es que si no tuviéramos el libro del Apocalipsis, ¿cuál sería el último libro del Nuevo Testamento? Sería, pues, Judas. Y Judas pinta realmente un cuadro terrible de la iglesia. No. Si vamos a quedarnos con la iglesia como en el libro de Judas, no, es que tocó poner el Apocalipsis, maestro. Tocó tener esta cosa para inspirarnos a perseverancia en el presente. Bueno, entonces el punto, tenemos que animarnos. Animémonos. Si no sacas nada de Hebreos explicado, capítulo 12, entonces por lo menos te animas en el día de hoy. Hebreos 12, 1 a 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio y está sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Vemos aquí la palabra testigos. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento. Estos son los testigos, los del capítulo 11. Hendrickson dice, después de correr su carrera en el estadio de la vida, ellos ocuparon sus puestos en las graderías como espectadores de las carreras que seguirían.
en un sentido muy real. Ellos tienen interés en nuestra actuación y podemos escuchar los emocionados gritos con que nos animan. ¿Alguna vez has pensado que seguramente la persona quien te llevó a los pies del Señor o te discipuló, y si ya está en el cielo, no has pensado que debe estar en el cielo aplaudiendo? Que quien te enseñó el libro de Romanos, el libro de Hebreos, si ya están con Dios, pues deben estar allá felices de ver que tú estás continuando, explicando la Biblia. Hago mi comentario. Cuando tú ganas un alma para Cristo, cuando tú sufres el despojo de tus bienes con alegría, cuando no dejas enfriar el amor por el aumento de la maldad, cuando des un vaso de agua a una persona necesitada, yo creo que hay gozo en el cielo. Ok, sí, sí. Eso es como el sentir en este capítulo 12 que tenemos en nuestro derredor, estos testigos ahí. Y bueno, el punto de esto es que, pues ellos hicieron su carrera y nosotros también haremos la nuestra. ¿Cómo nos inspira saber que otros han hecho? ¿Cuántas cosas en mi vida no me creía capaz de hacer hasta ver que otros lo habían hecho? ¿Sí? Eso inspira a uno. Yo me acuerdo mi primer pastor de la iglesia cuadrangular en Ventura, California, Dale y Patty Downs, y que Dale nos contó a los hombres quienes íbamos a orar por los servicios del domingo, el sábado por la tarde, y él compartía cosas muy especiales. Esto, hermano, es discipulado, hágame el favor, no hay misterio en cuanto al tema. Y entonces él dijo, no saben una cosa, ya después de 17 años de matrimonio, pues la relación es mejor que nunca. O sea, estaba hablando de la parte especial de intimidad, sin dar los detalles, y dijo, pues nunca ha sido mejor, o sea, es mejor que nunca. Y yo ahí, un discípulo, un soltero ahí escuchando eso, yo, ¿de verdad? Me pareció increíble que una persona después de 17 años de casados, eso me parecía una eternidad. Mis padres se divorciaron a los 17 años. Yo creo que muchísima gente ya a los 17 años ha tirado la toalla en cuanto a su matrimonio. O bueno, después de que siguen, pero esa parte especial, esa electricidad, digamos, ya se acabó. Y aquí está mi pastor diciendo, no, que está mejor que nunca. Y yo, bueno, eso sí es lo que yo quiero. Bueno, el hecho de saber que otros han hecho nos anima a nosotros. Me acuerdo siendo Boy Scout que nos contaron en cuanto a la natación de hacer la natación de 1 milla, the mile swim. Mile swim. ¿Quiénes aquí hicieron mile swim con los scouts? Y la primera vez que uno llega a saber de eso, dice, ¿cómo? Porque uno no da 3 vueltas en la piscina y ya está acabado. Y pues, ¿cómo va a hacer uno? Hice una vez en un lago grande y también hice en una piscina. 2 veces hice mile swim. ¿Por qué? Porque vi todos que lo habían hecho. Bueno, hay que entrenarse, hay que pagar un precio, hay que intentar, ¿sí? El punto es que yo nunca hubiera pensado en eso, ¿sí? Nunca. En 1 millón de años, ¿a quién se le ocurre nadar 1 milla? Sí, eso es una cosa pues absurda. Pero la gente lo hace. Bueno, si otros lo han hecho, yo también. A tal punto que cuando vengo a Colombia hace 40 años y a la iglesia en Barranca Bermeja, me llevaron al club ahí de Ecopetrol
y tienen un gran lago ahí, hermoso, y me provocó nadar hasta una isla. Yo veía una isla ahí tan chiquita, a una distancia, y yo, bueno, voy a nadar, y los pastores amigos, pero ¿qué va a hacer? No, es que yo he hecho esto, lo he hecho, ¿sí? Y un pastor afortunadamente me acompañó en un botecito ahí. Y vas bien, pastor, vas bien. Yo sí. Y realmente yo bien ahí. Pero ¿sabes qué? Pasa el tiempo. Esa isla que parecía tan pequeña a lo lejos era grandísima. Pero lo que pasa es que estaba a gran distancia. Y llego yo. ¡Ay! Nunca hubiera podido volver. Afortunadamente ese pastor me acompañó y me regreso. Bueno, el punto es que si otros lo han hecho, nosotros también lo vamos a hacer. Bueno, voy a dañar todo lo anterior con la siguiente advertencia. Nota, nosotros no tenemos contacto con los del Antiguo Testamento. Ponle cuidado, ¿no? Que estamos diciendo, uy, que su ejemplo y sus aplausos y todo. Sí, amén. Pero no tenemos contacto con ellos. ¿Y por qué menciono esto? Cuando yo primero llegué a los pies del Señor, un hermano en la iglesia me tenía en cuenta. A veces la gente no tiene a uno en cuenta. A mí no me tenían en cuenta porque estaba prestando el servicio militar y cuando yo iba a una iglesia, las personas muy amables con uno, pero no le ponen mucha atención porque los militares están una vez, dos veces por mucho, si logran escaparse un domingo para ir a la iglesia y se desaparecen. Sí, o sea, es algo muy natural, muy normal. Pero resulta que yo estaba en ese lugar permanente, ¿sí? Yo no era uno siendo entrenado, que rotaban, que se iban, sino que yo vivía ahí, estuve ahí casi un año en esa iglesia. Y al final del año, las personas me decían, ¿todavía estás? Porque no pensaban. O sea, el chip era que militar está aquí hoy, hay que amarlo, hay que abrazarlo, pero él no se volverá a aparecer. Y yo ahí un año. Bueno, un hermano en esa iglesia sí me puso atención, me compartía muchas cosas. Otra vez el discipulado no es misterioso, no es difícil, es algo, bueno, voy a decirlo, en el espíritu es natural. Es natural en el espíritu. Y muchísima gente está discipulando. Interesante, ¿no? Escuchar los testimonios. Que quien me discipuló a mí fue un hermano común y corriente, por decirlo. ¿Sí? No fue un superestrella, un super conocido, un gran no sé qué, no sé cuántos, gloria a Dios, sino que un hermano en la iglesia me puso cuidado, me ayudó, me explicaba las cosas. Bueno, este hermano muy querido, que Dios lo bendiga, si todavía está en la faz de la tierra, a mí me da pena que no me acuerde de su nombre, ¿sí? Y los devocionales que yo aprendí a hacer, pues que se quedaron ahí y se perdieron, bueno, con tantos años. Pero bueno, este hermano salió un poquito chiflado, pobrecito. Y él sí conocía mucho del Antiguo Testamento. No, mejor dicho, me introdujo a mucha cosa en el Antiguo Testamento, que me doy cuenta que hasta el día de hoy, que muchos cristianos no conocen el Antiguo Testamento. Nuestro pastor no predica el Antiguo Testamento. Bueno, David y Goliat, o los Salmos, ¿sí? Algún gran milagro así. Pero no conocer el Antiguo Testamento no es normal para los cristianos en tiempos modernos. Pero este sí me introdujo al Antiguo Testamento, pero el pobre estaba, no sé, y nunca me olvidaré, un día los dos sentados enfrente de la iglesia un domingo después del servicio, porque pues después de la reunión pues saldríamos a almorzar, ¿sí? Él me llevaba a almorzar en algún lado y me preguntó, ¿tú quieres hablar con Moisés? Y yo, ¿cómo así? Porque habíamos hablado un jurgo de Moisés, del Éxodo, del tabernáculo, del desierto, y sale,
con este, ¿tú quieres hablar con Moisés? Y pues yo realmente, no. Y él vio que yo me detuve ahí, entonces me preguntó si más bien con Elías o con Eliseo, no me acuerdo quién fue plan B. Pero bueno, hasta ahí llegué con el hermano y he aprendido a enfatizar. Tú piensas que esto todo el mundo sabe, todo el mundo entiende. No. Y si eso fue hace 50 años, imagínate, hoy en día la gente no sabe que uno no tiene contacto con los muertos, con los santos del Antiguo Testamento. Entonces, nota, no tenemos contacto así directo, literal, oír mensajes de Moisés, de Eliseo, de Elías. No tenemos contactos con ellos. Entonces, dice aquí, despojémonos. La expresión se refiere a quitarse una ropa. ¿Qué quiere decir? Pues primero quiere decir que es más fácil que tú te imagines. Porque bueno, quitarte una ropa, pues bueno, uno lo hace. Se hace. Y segundo, es tu decisión. Tú te decides, ¿qué me pongo? ¿Qué me quito? ¿No me gustó? ¿No me cuadró? Cambio, elijo, todo free will, hermano, free will. Uy, nosotros tenemos que estar realmente hablando mucho a la gente de free will, ¿sí? Porque nos quieren convencer que no tenemos free will. No, aquí estamos viendo que sí tenemos free will. Despojémonos, ¿sí? Tenemos el libre albedrío para hacer esto. Y tercer punto en cuanto a eso es que nadie te lo puede hacer. Nadie te va a quitar esa ropa, ¿sí? Tú te vistes o te desvistes así a tu sentir. Nadie más se mete ahí. Eso sí, te corresponde a ti. Tú verás cómo quieres tu vida, cómo quieres parecer cuando salgas a la calle, ¿sí? Bueno, si tienes la mamá quien no te deja salir de cierta manera o tienes la familia que dice, ¡ay, te ves horrible! Bueno, entonces ahí sí no tienes tanto free will. Pero por lo general es uno quien decide cómo se viste. Entonces tenemos que despojarnos. Se habla aquí de peso, la palabra en griego okon, que se usa a veces hablando de peso como de peso de gordura o como peso como siendo el orgullo sí como que pesa, que uno queriendo esa gloria para uno, y la palabra gloria también tiene como referencia al sentir que es algo pesado, pero aquí cuando hablamos de este peso es algo muy negativo. Es negativo, este orgullo no conviene. Claro, es peso y el pecado no confesado, pues eso pesa sobre uno. Y esto se ve, por ejemplo, la reunión que hacemos, que sea grande, pequeña, mediana, pues se nota a veces las personas llegan como cargadas, ¿sí? Y tienen que levantarse. Y creo que 1000 veces he visto que el que dirige las alabanzas como que trata de animar. Los pastores Carlos e Inés y de pronto otros viendo aquí pueden recordar nuestra época en el grupo de jóvenes que uno de los nuestros dirigió la alabanza y dijo, ¡ay, yo he visto velorios más animados que este! No, pues tú tienes que animar a la gente a alabar a Dios. Pero el punto es que cuando llegan a la reunión están todos pesados, pero libre, tú me hiciste, bueno, entonces vamos ya. Y al final, ¡wow! Y uno dice, si hubiéramos comenzado la reunión con este entusiasmo, esta libertad sería dinamita. Ahí es donde aprendimos que hay que prepararse para alabar y adorar a Dios. No es un filler, ¿sí? Un relleno. Así que vamos a tener la alabanza hasta que hagamos algo importante en la reunión. No, esa alabanza es tu ofrenda a Dios, sacrificio de labios. Y la palabra es lo que Dios te da a ti. O sea,
En la alabanza tú das y en la predicación tú recibes. Y eso es saludable, estar en las dos cosas. Muchas veces veo personas corriendo para la prédica. Gloria a Dios, eso es bonito. Pero hay que correr para la alabanza, porque eso es lo que uno va a dar a Dios. Pecado no confesado, eso sí pesa. Y a veces en la reunión de alabanza tenemos que ministrar perdón de los pecados, pues hagámoslo. Pecado no confesado pesa ese ambiente en la alabanza. Pereza, materialismo, preocupaciones. Bueno, pecado es lo que hay. El peso de las cosas es el exceso de equipaje que acumulamos en nuestro viaje por la vida. Mientras más poseemos, más queremos. Los lujos de ayer se convierten en las necesidades del hoy. Yo pienso en el celular. Este aparato fue un lujo en una época y ahora si le quitan un solo día el servicio, entonces ya toda la vida se desbarata. Los lujos de ayer se convierten en las necesidades del hoy. Lo que antes poseíamos, ahora nos posee a nosotros. Comentario de Hendrickson. Nota, este peso, este pecado, no es apostasía, sino lo que conduce a la apostasía. Y este peso, este pecado, nos asedia, nos distrae, nos carga, clings to us en inglés. Cling, nos agarra, ¿sí? Nos baja, nos limita. Una mala amistad, sí, nos baja, nos reduce. Mucho tiempo en las cosas que realmente no dan así para nada de edificación, pues nos pesan, nos bajan. Un discípulo contó que él piensa que realmente perdió mucho tiempo. Y él es un joven. Cuando un joven te dice, he perdido mucho tiempo en mi vida, pero mucho tiempo en mi vida, viendo Walking Dead. Sí, he perdido mucho tiempo en mi vida. ¿Yo qué hacía todo ese tiempo? Sí, y eso fue antes de pandemia. Sí, y claro, esto nos asedia. Efesios capítulo 5, versículo 1 a 14, me parece un texto paralelo, muy del mismo sentir de lo que el autor de Hebreos capítulo 12 está hablando aquí, que el pecado nos asedia. Y pensando como en problemas crónicos. Y estos sí son temas, ¿qué es el discipulado? Pues es a tratar esos temas en la vida de uno, no es un misterio, ¿sí? Vamos a ver ciertas áreas que nos asedian, que nos pesan, nos reducen, Yo creo que lo primero, hablando de discipulado, en el discipulado que nosotros hacemos, lo primero que tenemos que hacer, lograr, es convencer a la persona con la palabra de Dios, con el Espíritu del Señor, con echar fuera demonios, con lo que tú quieres. Tenemos que convencerle que nosotros no somos víctimas. No somos víctimas. Esta es una gran cosa. Hay una gente convencida que es víctima. Y otros también dicen, yo también soy víctima. Yo me incluyo ahí. Me van a dar reparaciones, imagínate. Me van a dar favores y todo. Entonces, en el discipulado, tenemos que cambiar toda esa mentalidad de ser víctima. Es que el mundo quiere que tú seas víctima. Es mucho más fácil manipularte. Y bueno, entonces, problemas crónicos, Efesios 5, 1 a 14. Nota tres áreas, tres raíces, digamos,
de peso, de pecado, amargura, impureza moral y valores temporales. Valores temporales se refiere a tener cosas o personas como más que Dios, tomando el lugar de Dios en nuestra vida. Un comentario aquí: muchas de las enfermedades físicas por las que la gente acude a los médicos son a menudo síntomas de luchas y tensiones internas. Creo que este verdadero discipulado realmente, esta palabra injertada en el corazón de uno, yo creo que es salud. Salud es fuerza hasta para los huesos. Bueno, nota la inmoralidad sexual. Hookup culture se refiere a lo que en una época se llamaba free love, ¿sí? Que era fácil tener las relaciones sexuales. Esto nos asedia. Hookup culture muy famoso en la universidad. Por eso se ha visto que como 75% de los jóvenes cristianos que se van a la universidad, cuando regresen, ya no están en la iglesia, ¿sí? Ya no se congregan. Hookup culture asedia muchísimo. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Me acuerdo, pues, cuando compartí de Cristo a un amigo mío, también él fue militar en la Fuerza Naval, y él en la Fuerza Naval, él también se entregó al Señor, y nosotros nos correspondíamos. Eso fue la época de tener cartas, hojas de papel, bolígrafo, sobres, estampillas, ¿sí? Y como, bueno, como canción, ese tipo de comunicación, pero se hacía. Y me acuerdo unas de sus primeras cartas de él en las Fuerzas Armadas, pues conociendo a Dios, recibiendo discipulado. Se fue a la universidad y no, hermano, no. Y la última correspondencia fue que qué chévere tener tantas niñas en un solo fin de semana. Mejor dicho, su cristianismo hasta ahí llegó, ¿sí? Entonces, pues sí, la inmoralidad sexual es muy importante. Dice que tenemos que corramos la carrera. Dice Manual Bíblica Ilustrado: despojémonos de todo impedimento y corramos la carrera cristiana con todas nuestras fuerzas. Cristo no cedió cuando las cosas se pusieron difíciles, tampoco debemos ceder nosotros. Cuando sufrimos, no es porque Dios no se preocupe, sino porque Él se preocupa tanto que nos castiga para nuestro propio bien. No debemos desalentarnos y ceder. Del Manual Bíblica Ilustrado. Entonces, tenemos que correr con paciencia. Yo pregunté a mi discipulador, mi mentor, quien oró por mí por el bautismo con el Espíritu Santo, quien me bautizó en agua también, y quien me encaminó a la cuadrangular, Jim Henderson. Él es profesor en la Universidad Cristiana en Virginia. Y yo le pregunté a él, porque nosotros fuimos a Life Bible College juntos, éramos compañeros de cuarto, y nosotros estudiamos idiomas bíblicos juntos y todo, y estuvimos muy, pues ambos éramos solteros. Él sí se casó durante su tiempo. Yo no, rompí el patrón de ir a Life Bridal College. O sea, encontrar esposa en Instituto Bíblico, un lugar saso, pero a mí no me funcionó. Pero bueno, a mi mentor sí le funcionó. Y que yo le pregunté años después, ¿por qué muchos de nuestros compañeros de Instituto Bíblico ya no están en el ministerio? Pues yo confío que estén con Dios.
pero lo que sí sé es que comenzaron en ministerio sirviendo a Dios en gran manera, en diferentes maneras, pero ya no. Y yo le pregunté, Jim, ¿por qué no continuaron? Esta es una pregunta muy importante. Cuando estuvimos en Life Bible College, hicieron un estudio, una averiguación, una investigación de si las personas 25 años después de graduarse de Life Bible College todavía estaba sirviendo en ministerio, tú me entiendes, ¿sí? Y que estaban preocupados, estaban como preocupados por la tasa, el resultado como que no tan bueno, ¿sí? Hay que evaluar, hay que mirar las cosas, no van a señalar a uno al otro, sí, pero de pronto hay cosas que hay que modificar. Entonces le pregunté a mi mentor, a Jim, ¿por qué no continuaron? Y él me dio dos respuestas. Una fue la impaciencia del hombre joven. Y claro, pues yo me acordaba de mis compañeros ahí tan, y claro, puede que a más que uno le haya faltado, ¿qué? Paciencia, una paciencia, la impaciencia del hombre joven. Y la segunda razón que dijo Jim Henderson es que ellos se tomaron las cosas muy a pecho, o sea, muy de corazón. Algo pasó, como cosas suceden en la vida, algo pasó. Y eso, mejor dicho, les afectó en gran manera. En inglés se llama take things to heart. Sometimes you can't take things to heart. They took things to heart. Y bueno, eso sí hunde a uno. Y uno pues necesita el libro de Hebreos, creo, para la paciencia. También a guardar el corazón. Otra pregunta es, yo pregunto mucho a la gente, a gente mayor, gente menor, pregunto a los niños, pregunto a Raimundo y a todo el mundo. Y pregunté a un joven por qué no se ven mejores resultados, digamos, en la iglesia. Y me dijo, pues, dos cosas en cuanto al pastor. Orgullo y pereza. Orgullo y pereza. Y yo, si el discípulo joven está viendo esto, pues tenemos que ayudarnos mucho entre nosotros como pastores y líderes. Orgullo y pereza. Aquí en Colombia se ha hecho pues realmente un esfuerzo por reconocer los ministerios que llevan sus años. Esto anima muchísimo, muchísimo a los que vienen sirviendo a Dios, ver que a otros les ha ido bien, que han tenido, son tenidos en cuenta, en aprecio. Es algo muy saludable. Cuando descartan a los jóvenes, eso no es saludable. Cuando sacan a los viejos, eso no es saludable. Esa es la verdadera unidad. La verdadera unidad tiene que ver, sí, con las generaciones, los niños, los jóvenes, los mayores de edad. Esa sí es la verdadera unidad. Y preguntaron a una pastora, Miriam de Crawford, cuando ella celebró sus 40 años de ministerio en Colombia, y eso fue como hace 20 años, ahora que pienso, pero le celebramos sus 40 años de ministerio con los pastores de la ciudad, muy bonito, y le preguntamos, bueno, ¿cuál es el secreto? Y ella dijo, ella no de hablar mucho, sí, ella dijo, perseverar. Y bueno, ella dijo eso hace 20 años y todavía me ha quedado. ¿Qué nos corresponde? Perseverar.
La gente aquí en Hebreos 12 tiene que perseverar. Nosotros tenemos que perseverar. Siguiendo, Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Apreciamos aquí que Él quiere que ganemos. Realmente Él está a nuestro favor. Él es el autor, Él es el consumador de mi fe. Él quiere que gane. Yo me acuerdo, recién llegado a Colombia hace 40 años, que en una avenida principal estaban construyendo, excavando un gran hueco y, mejor dicho, las calles alrededor con lodo por todos lados. Yo me di cuenta de eso, pues primero fue una obra grandísima, que uno no veía en todas partes en Bogotá. Ahora uno ve en todas partes grandes obras, eso ya no es nada. Y ahora limpian las calles algo mejor. Y entonces yo me di cuenta de eso porque para ir a mi trabajo yo tenía que tener los zapatos limpios. Y ahí, entre todo ese lodo, ahí, pues con dificultad uno llegaría al trabajo sin tener que quitarse los zapatos y limpiarlos por tanto lodo y barro y todo. Y pues esto llegó a ser un centro comercial lindísimo, todo. Y bueno, es como una metáfora moderna que desde todo este mugrero va a salir algo espectacular. Y si alguien recibe mensaje en eso, pues ¿qué mensaje tienes que recibir? El mensaje es que del desorden Dios pone orden. O sea, vamos de desorden a orden. Oye, ¿tú vas a discipular gente? Uy, tú tienes que creer en esto o te vas a desesperar. Vas a ver tanto desorden que vas a decir, ay, no, aquí nadie puede hacer nada. Y vas a necesitar mucha paciencia, ¿sí? Por eso no son tantos en la iglesia quienes discipulan. Hay que reconocerlo, no son tantos. ¿Y por qué no? Pues es que se requiere paciencia. Y uno tiene que poder, creo que hay un elemento de tolerancia, la verdadera tolerancia, de aguantar, de salir de desorden al orden. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y pues otro tip aquí en cuanto a servir a Dios es que la mayor parte de tu ministerio no se ve. O sea, los hombres no van a saber lo que tú estás haciendo. Pregunta a la pastora Inés organizando comprensión de los tiempos. Hebreos explicado. Nadie sabe que hasta la medianoche, anoche, preparando estos ayudas visuales y 5 de la mañana ya a pasar esto a la última edición. Nadie va a ver eso, nadie va a saber. O sea, uno ya entiende eso, no está necesitando que los demás vean. Mucha gente sí depende de eso, ¿sí? Necesita que lo vean a uno y todo, pero no, es que la mayor parte de lo que uno hace no se ve. Y bueno, yo apelo para que me entiendan. A ver, ¿hay alguna madre aquí viendo Hebreos explicados? ¿Quién ve todo lo que hace la mamá? No, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Esos hijos divinos no se dan cuenta. Hasta que ellos tengan sus propios hijos. Ahora vienen y dicen, ay mamá, tú hiciste eso por mí. ¿Sí? Y entonces, bueno, nadie aquí terrenalmente ve la mayor parte de lo que tú haces. Y la otra cosa que hay que entender que para servir a Dios, que la mayor parte de la recompensa no es en esta vida. Sí hay recompensa en esta vida, hay muchísima recompensa en esta vida. Si Dios da vida, pues hay muchísima recompensa, pero la mayor parte no es aquí en esta vida, sino
después. Entonces toca tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra cosita hablando de esa paciencia que necesitamos teniendo los ojos puestos en Jesús. La clave para servir a Dios, flexibilidad. Si yo pudiera regalarte algún app ahí para tu vida espiritual, flexibilidad. Flexibilidad. Y hago pues un llamado a mis consiervos. Cuenten de la flexibilidad que uno necesita tener para servir a Dios. La flexibilidad que pues de alguna manera Dios te ha dado en poder, así ajustarte, cambiar, todo esto es sumamente necesario si vamos a tener esa paciencia para correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nota, si yo estoy seguro de que Él comenzó, bueno, entonces voy a estar seguro que Él terminará. Si estoy seguro de que Él comenzó, también Él perfeccionará su obra. Bueno, siguiendo versículo 2, en continuación, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces observamos aquí el gozo que tuvo Jesucristo, que tener hijos en gloria. Y dice que él soportó la cruz. Si nuestro maestro fue tratado así, entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Dice, menospreciando el oprobio. O sea, ¿cómo hace uno para menospreciar el oprobio? Es comparar el dolor que está pasando con el beneficio que vendrá, menospreciando el oprobio. Jesús dijo a sus discípulos, si me confiesen delante de los hombres, eso les va a costar. Uno piensa, hoy en día, si el médico no practica abortos, no le van a dar licencia, ¿sí? Y si el profesor, el educador no está de acuerdo con critical race theory, si no está de acuerdo con la ideología de género, entonces no va a poder ser profesor. O sea, si uno no está de acuerdo con la persuasión política de sus superiores, no va a poder ser militar, no va a poder ser, sí. Entonces, todo esto, confesar a Jesús delante de los hombres va a costar. Pero Jesús dice, si me confiesen delante de los hombres, yo también los confesaré delante de mi Padre. Entonces, dice aquí, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Vemos el resultado de seguir a Dios. Versículo 3. Considerad pues aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Buen momento para una palabra del Señor. Jesús nos dice, no me derrotaron a mí y no te van a derrotarte a ti. Bueno, ¿quién recibe esa palabra en el día de hoy? No me derrotaron a mí, no te van a derrotarte a ti. Dice, considerad pues aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Nota, sí hay que poner mucho cuidado al ánimo. El ánimo es muy importante. Nosotros somos seres humanos y tenemos sentimientos y sentimos las cosas, tenemos emociones. Nosotros no somos árboles,
¿sí? Y entonces, pues, hay que cuidar el ánimo. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos que saber buscar a Dios. David, en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, se apartó de toda su situación y él se fortaleció en Jehová. Qué frase tan importante. Ya, hermano, tienes que saber cómo fortalecerte en Jehová. Me acuerdo hablando con un pastor amigo, hablando de una situación y él me dijo, bueno. Me dijo, el lunes voy a tener un tiempo con Dios. ¿Sí? Y entonces el lunes él tenía para sus tiempos, bueno, a fortalecerse en Jehová, ¿sí? Líderes tipo David saben buscar a Dios. Tú puedes buscar a Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Nota, cuidado, ojo, con tu ánimo. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. O sea, todavía en el momento que el autor de Hebreos escribe a la iglesia en Roma, todavía van a llegar a ese punto en un momentico, pero todavía no han sido mártires, porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Todavía no, todavía es martirio, todavía no. Podemos comentar que la persecución es por incrementos. Primero van a controlar que puedes, que no puedes abrir la iglesia, ¿sí? Que puedes, que no puedes hacer las actividades. Eso es por incrementos. Y también la persecución, pues, purifica la iglesia porque ahí uno va viendo quién sí, quién no. Y la persecución es siembra para el futuro. En Colombia está el testimonio de los primeros cristianos evangélicos, cómo pagaron el precio por la fe. Mucho pastor colombiano nacional cuenta de sus papás, quienes fueron perseguidos por su fe. Y hay que hacer el labor de contar a las generaciones el precio que se pagó en esta nación. Tú sabes que gente de todas partes del mundo pregunta por qué el mover del Espíritu de Dios es tan especial en Colombia. Es porque aquí una gente pagó el precio. Estos primeros creyentes, lo que muchos de ellos vivieron en una parte de la historia aquí, bueno, fue la semilla para ver el crecimiento del evangelio. Tuve la oportunidad de hablar con Claire y Virginia Martin. Ellos fueron de los primeros misioneros a Colombia. Ellos vivían en el sur de California cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y alguien me contó de ellos y pues eché el viajecito, fui a visitarlos en un mobile home. Vivían en un mobile home. Ellos en el campo misionero muchos años y bueno, vivían sus últimos años en un mobile home. Me acuerdo Virginia contándome que ellos oraban en Bogotá. Cuando estuvieron en Bogotá, ellos ministraron mucho en la costa, por Cartagena, las islas, y entonces oraban por Bogotá soñando con el día en que se podría tomar toda una parte de la ciudad, la parte del norte, que fue en ese tiempo, pues, sin tocar, sin ser pisado por el testimonio evangélico. Ellos oraban, soñaban si algún día alguien podría hacer eso y Dios honró esa fe, contestó esa oración
a través de los misioneros John y Jean Firth, quienes sí pudieron ya penetrarse en una sociedad que había sido no receptiva, pero ahora se encontró en un momentico por el mover del Espíritu de Dios ya abierta al Evangelio. Entonces, la persecución es siembra para el futuro. En versículos 5 al 11, vamos a interpretar el sufrimiento como disciplina. El tema, la disciplina del Señor. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Quieres subrayar en tu Biblia física la disciplina del Señor? No menosprecies la disciplina del Señor. C.S. Lewis, él dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. C.S. Lewis, el dolor es su megáfono para despertar a un mundo surdo. La disciplina del Señor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Hay dos malas maneras de responder a la disciplina. Primero, menospreciar, quiere decir rebelarse. A un niño le ordenaron sentarse, el niño se sentó y el papá le felicitó, pero muy bien, mijo, que te sientes. Y el niño dijo, papi, no me felicites porque por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Entonces, la rebelión es una mala manera de responder a la disciplina. Otra mala manera es desmayarse. Quiere decir renunciar, tirar la toalla. La primera evidencia de esto es dejar de congregarse. Ya no se congrega. Está espiritualmente hablando desmayado. Tenemos muchos desmayados en este momento, en nuestro entorno, en nuestro contexto, donde vivimos. Creo que la mayor parte de los que pueden estar escuchando Hebreos explicado, tenemos mucha gente desmayada y que ha dejado de congregarse. Versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Observamos que dice al que ama, es la muestra que somos hijos. Y queremos aclarar aquí, no es propiamente castigar por castigar, ¿sí? El Estado tiene la función de castigar por castigar. El Estado tiene que castigar, no porque nos ama. El Estado no nos ama. ¿Te has dado cuenta que el Estado no te ama o piensas que sí? Interesante en la Unión Soviética, cuando la gente moría bajo el régimen de Stalin, ellos pensaban que no era Stalin, eran los de intermedio que eran los malos. Que si nuestro papá Stalin supiera lo que estamos sufriendo. O sea, los dictadores tienen esa habilidad como de quedarse ahí arriba y ser buenos y el pueblo muriéndose por debajo. ¿Sí? El Estado, pues sí, es verdad que realmente castiga porque castiga. ¿Sí? Y qué pena, eso no va a ser con amor. ¿Sí? No va a ser con amor. Pero aquí estamos hablando no de ese tipo de castigo, estamos hablando de qué? Pues de una corrección, de encaminar a uno en diferente plan porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si esto no está claro, dice y azota, azota.
Los azotes producen ¿qué? Dolor. Quitemos el misterio aquí. ¿Cómo sabe uno si está siendo disciplinado por el Señor? Dolor, azotes. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota, hay dolor, hay experiencias difíciles. ¿Quién en comprensión de los tiempos ha vivido experiencias difíciles? Pues tengo una mala y una buena. Pues la buena ya sabes que Él quiere que ganemos, ¿no? Pero la mala es que todo el mundo que yo conozco, quien ha hecho algo por Dios en esta vida, ha sufrido. Puede que esto sea tu última clase en Hebreos explicado. Bueno, hay un solo capítulo más, capítulo 13, pero bueno, llegaste hasta aquí. Pero por fin alguien te dijo, porque de pronto nunca te contaron eso. Si vas a hacer algo para Dios, si vas a hacer algo en esta vida, creo que es un mensaje para cristiano, para no cristiano. Es que uno va a sufrir. ¿Quién ha hecho algo en la vida y no ha sufrido? ¿Sí? Bueno, dice el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ser bastardo en el contexto de la ley de Moisés se entendía a estar bajo maldición. Entonces sois bastardos y no hijos. Si respondemos correctamente, no rebelarse ni desmayarse, creceremos como hijos. Si rechazamos la disciplina del Señor, somos como bastardos. Versículo 9. Además, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pues aquellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. La disciplina de los padres, aunque no sea perfecta, es para nuestro bien. La disciplina de Dios es perfecta para nuestra santidad. Los padres castigan como mejor les parece, no siempre en forma consecuente ni por motivos justos. Ellos a veces no pueden ver las cosas desde una perspectiva objetiva y precisa. Sin embargo, nuestro Padre Celestial es siempre preciso, consecuente y quiere lo mejor para nosotros. El creyente debe entender que la disciplina que se aplica en su vida es para purgarlo y convertirlo en una persona mejor. La cirugía nunca es agradable, pues es una experiencia dolorosa, como cuando el Señor quiere cortar cosas indeseables de nuestra vida. ¿Qué tenemos de las cirugías físicas? ¿Qué tenemos? ¿Alguien ha tenido cirugía? ¿Qué tiene? Me imagino una cicatriz. ¿Y cuándo nunca voy a tener cicatriz? Bueno, Jesús tuvo cicatriz en el cielo con el cuerpo glorificado. Puede haber cicatriz en sentido emocional. Pero una cicatriz, ¿qué es? Pues es la marca que deja una cirugía. Y esa cirugía ya pasó, gracias a Dios. Ahí queda la evidencia. Ahí queda la evidencia de esa cicatriz. Bueno, esto nos puede servir en el tema de sanidad interior. Dice, la cirugía nunca es agradable, pues es una experiencia dolorosa, como cuando el Señor quiere cortar cosas indeseables de nuestra vida.
Me doy cuenta en las administraciones de sanidad interior casi nunca hablan de Hebreos, menos de capítulo 12, menos de disciplina del Señor. Bueno, nota, si somos hijos, Dios nos disciplinará a costo de nuestra felicidad y prosperidad. Segundo, nuestra reacción a la disciplina, no menospreciar ni desmayar, sino soportar y obedecer. Tercero, Dios obra según nuestro compromiso. Dice en Proverbios, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Entonces, imagínate, nosotros queremos ser oro para el Señor. Bueno, dice el crisol para la plata y la hornaza para el oro. En Proverbios 22, versículo 15, hablando de la disciplina de los padres a los hijos, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22, 15. Esto se refiere a la necedad, la naturaleza pecaminosa con que nace el niño, y la vara, que es un instrumento usado por terceros. O sea, no es la mano del papá quien golpee directamente a la criatura, ¿sí? Es con la vara. Eso es a propósito. Decimos en entrenamiento para los padres, ¿no? Que las manos son para consentir. La vara, ¿sí? Es para la corrección. Haciendo otro paréntesis, como Dios nos trata a nosotros como sus hijos, nosotros queremos tratar a nuestros hijos siendo sus padres terrenales. Bueno, consejos cuando uno está pasando por la disciplina del Señor. ¿Será que Hebreos 12 tiene relevancia al siglo XXI? Casi nunca se escucha sobre el tema, pero bueno, hay que medir la reacción. La ira puede demostrar que hay como una deficiencia. Como le han enseñado a uno sus derechos, entonces uno no está preparado cuando estos derechos no se otorgan y se produce una gran ira. Medir la reacción. También puede haber gran temor. Y dice, bueno, ¿será que Dios nos va a llevar a un nivel nuevo de confiar en Él? También en este momento de disciplina, pedir sabiduría. Siempre tenemos esa opción, ese recurso, pedir sabiduría, pero pida con fe. ¿Sí? Es que necesitamos Hebreos. Hay que pedir con fe. También agarrarse de Jesús. Él es tocado, él se compadece de nosotros, él no está lejano. Que cuando la gente piensa que a Dios no le interesa, a Jesús no le importa, por eso ¿a dónde van? Pues a la mamá de Jesús, porque la mamá sí se compadece de uno, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que levantar la voz a contar quién es Jesús. También discernir si estamos bajo un ataque del diablo. Bueno, si el diablo está en nuestra contra, bueno, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Vamos a perseverar y vamos a ver su derrota. También tenemos que reclamar fruto. Dice después hay un fruto apacible. Salmo 30 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana, después, vendrá la alegría. Y tenemos que move on. Move on quiere decir seguir para adelante. Hebreos 12 y 13 muestra cómo uno hace move on. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se desvíe, sino que sea sanado. Entonces, una verdadera sanidad interior tiene en gran manera que ver con arrepentirse uno por lo que ha hecho. Levantar manos caídas, rodillas paralizadas. Son metáforas, son maneras de expresar lo que uno siente en su vida, lo que está pasando. Enderezar caminos torcidos. Este es el verdadero discipulado. Mejor dicho, ¿por dónde empezar? Enderezando caminos torcidos. El versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vemos destacado aquí la paz. Recordamos Romanos 12:18, donde dice, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos. Y vemos la santidad también en Romanos 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto no es misterioso. Esto es no, como dicen, no dar papaya. No proveer para los deseos de la carne. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, este es un encargo a la iglesia, responsabilidad de la iglesia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Este es un mensaje para los cristianos. Advertencia, nota, Dios da gracia. La pregunta es si tú quieres recibirla. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Aquí tenemos la expresión raíz. Raíz da la idea que se mete bien adentro. Hay una raíz ahí. A veces ocultamos las raíces con eufemismos. No es que yo esté amargado, solo que estoy sentido por lo que me hicieron. ¿Sí? Vamos como tapando el sol. La amargura es producto del maltrato real o imaginario, pero no importa, da el mismo efecto. Produce una raíz, si uno permite, si uno deja. Pablo Tremba siempre decía, si uno tiene una mala mata, ahí, mala hierba, ahí es fácil sacarla ahí cuando se descubre. Y entonces se saca hasta con los 2 dedos, se saca ahí del jardín. Pero si uno va a dejar esa mata y que crezca y años pasan, pues ya tenemos que sacar todo un árbol. Tenemos que tratar esto, sea como sea, maltrato real o imaginario. El efecto es lo mismo. En la revista Selecciones dijeron que la mayor parte de la gente no está a tu favor ni en tu contra. Es que están absorbidos en lo suyo. No todo el mundo está pensando en ti. Oh, qué sorpresa. ¿Sí? En tu crianza en la casa te inculcaron que todo gira alrededor de ti. Y en el colegio te dijeron lo mismo. En la universidad te dijeron lo mismo. Y los políticos te han dicho lo mismo. Todo es alrededor de ti. Sí, pero resulta que no. Selecciones sabe mejor. La mayor parte de la gente no está a tu favor ni en tu contra. Están absorbidos. Todo el mundo está en su propio cuento. Entonces, Jesús dijo, el que no está en tu contra está a tu favor. Dice aquí, y os estorbe, ser estorbado. ¿Cómo es ser estorbado? Que no estoy avanzando. No estoy en ese reposo, en ese descanso que Dios, en esa bendición, en esa tierra prometida que Dios tiene para mí. ¿Qué impide? Bueno, aquí la raíz de amargura. Que os estorbe. Nota la urgencia de resolver los conflictos. Jesús dice en Mateo 5, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo peor que uno puede hacer ahí teniendo amargura es orar. El peor consejo que tú puedes decir a la persona, orar. No, 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 no. No, es lo que menos debe. Hasta Jesús dice, no ore, vaya y arregle eso. Lo peor que puedes hacer es ponerte a orar. No, la gente ha sacado unas conclusiones, unas ministraciones de oración. No, 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 no. Toca ir y Jesús dice, arregle eso y ya viene y ore todo lo que quiera. ¿Sí? Entonces, esa es la verdadera sanidad interior. Nota, la urgencia de perdonar. ¿Por qué? Porque somos perdonados, porque tenemos el amor de Jesús y porque queremos ser limpios. ¿Oíste? Limpios. Dice, por ella muchos sean contaminados. Entonces necesitamos limpieza. Y también esta raíz tiene un efecto sobre los demás. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, porque aunque la procuró con lágrimas. Entonces, esto afecta a mucha gente. Estas raíces afectan, uno piensa, no, no, es mi vida nomás, eso es lo que yo hago con mi... No, eso está afectando a un montón de personas. Y qué tristeza va a haber el día que tú entiendes, uy, no, me di el lujo de guardar estas raíces y cómo afectó esto a los en mi alrededor. Pensé que ellos no sabían, que no les afectaría, pero salen sumamente perjudicados por mi rebeldía, por mi desmayo. Segunda raíz, que es un estorbo, es la inmoralidad sexual. La tradición dice que Esaú fue inmoral. Y la tercera raíz, tercer estorbo, los valores temporales. El ejemplo clásico es que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Eso sí es cambiar lo precioso de Dios por algo, decimos, temporal, provisional. Llamamos esto valores temporales. Y vemos en el caso de Esaú, el error que él cometió, que uno puede cometer también, es pensar que después pide perdón. Esaú seguramente pues pensaba que, bueno, yo estoy haciendo mal ahora, pero después pido perdón. Y resulta que no le llegó esa oportunidad, la buscó con lágrimas. Y también la verdadera sanidad interior, a veces ni una lágrima. Se necesita más bien es un arrepentimiento genuino, ¿sí? Pero uno no puede jugar con estas cosas, ¿sí? Que uno dice, no, yo después. Dice, no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, vamos a parar aquí y Dios mediante seguiremos con la segunda parte de este capítulo y el capítulo 13. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Juan Marcos. Realmente esto tiene mucho para meditar y para pensar y ser entendidos en los tiempos. Realmente, qué bendición tener Hebreos y seguir adelante. Gracias a todos por su participación. Los esperamos el próximo martes a la misma hora. Aquí estaremos en la clase Hebreos explicado. Bueno, gracias de nuevo, Pastor Juan Marcos, y que Dios les bendiga.